Reciban un amoroso saludo fraternal de su servidor, amigo y hermano de la Fundación Escuela de la Conciencia Ambiental. Hoy 15 de marzo del año 2023, en Campus, Vereda Estrella Nueva, municipio de Jericó, provincia del Cartama, Antioquia, Colombia, territorio Abya Yala. Laudato Si, universo que nos contiene como revelación de la divinidad a esta humanidad, que somos, siendo en gracia de Dios una gotita como la que se viene precipitando en este momento. 15 de marzo del año 2023, cerca de las 10:30 de la mañana, cuando ya hemos tenido ocasión de hacer, en gracia de Dios, la previa correspondiente a la reflexión ya en profundidad de lo que ha sido la meditación de la palabra de Dios en el Evangelio de San Mateo, que Jesús, en espíritu y en verdad, vino a dar plenitud a la ley mosaica, a la ley de Moisés, escrita por el dedo de Dios en piedra para el pueblo de Israel, hace más de 3600 años, según la tradición del pueblo judío, hermano, y que en gracia de Dios hace 2023 se viene tejiendo una trama como un continuum que dinámicamente viene desarrollando las complejidades de lo que en torno a la ley, que es el mandato de Dios. Primero en 10 mandamientos, respectivamente en la denominada Antigua Alianza, escrita en piedra, como se decía, palabra de Dios, como espada de doble filo, que entraba en roca firme, de donde brotó agua por Moisés en presencia de los ancianos, los mayores del pueblo de Israel, que se rebelaron contra Dios luego de haber sido liberados de la esclavitud por el tirano, el pueblo egipcio, pero que, acusando tener sed, como se meditaba en la palabra de Dios el pasado domingo, se sentían distantes de Dios, disonantes en su conciencia interior y resonantes con el enemigo, el tentador, el opositor de Dios, que en la historia de la humanidad ha estado presente desde la misma procreación iniciada con nuestros padres terrenales, Adán y Eva, en Caín, vestigio de maldad, sobre Abel, prueba de la bondad de Dios.
pero que ya con la rebeldía de estos pueblos originarios de nuestra fe, fueron desaforando poco a poco cultos a los Baales, a esos tales, causantes de tantos males, justificados en leyes mundanas, paganas y lejanas a la realidad, por tanto a la creación, y con mayor razón de la volición o la voluntad, la misión divina. Es por ello que toda revelación en los profetas, luego de los patriarcas, Enoc, Noé, entre otros, ya con Moisés, Elías y Juan Bautista para el más cercano, se venían ya manifestando, revelando, transformando esas prefiguraciones de la Sagrada Familia, Padre Creador, Jesucristo su Hijo unigénito, sanador de alma, mente y cuerpo, y el Espíritu Santo Paráclito, santificador, de lo que sería la promesa de salvación, con una ley universal, el amor, que es la que nos tiene en gracia de Dios hoy en sintonía, para hablar de amornización. Una armonización de todo ser siendo testigo de la verdad, que es Jesús mismo, camino. Para unir entre ciernes, inicio y fin, alfa y omega. Base y cima de toda circulación humana en la tierra, espiritual, intelectual y emocional, no solo materia. Ha hecho que la misma Iglesia hoy día presente una división, una escisión, una fragmentación entre esas tres dimensiones, esos tres ejes o esas tres esferas, alma, mente y cuerpo. En Fray Nelson Medina hemos tenido profundas meditaciones, en gracia de Dios como hermano de la comunidad de los dominicos, que derivan de allí Domingo Guzmán, fundador de la orden, Santa Catalina de Siena y Santa Laura Montoya, para llegar a una sintonía plena en lo que es provincia del Cartama y en particular municipio de Jericó y esta vereda Estrella Nueva. Esta orden que viene en nuestra hermana Santa Laura Montoya
permite entramar estilos de vida, formas de conexión como humanidad, formas de conexión con toda la naturalidad que somos siendo en la creación y con toda la conexión con la divinidad, que a través de un proceso de mistificación singular, todo ser siendo, miles de millones de seres conectando con la divinidad, desde lo más íntimo de su corazón, por la fe. No así por la razón, que de esos miles de millones de seres que en gracia de Dios hemos venido aconteciendo en esta espaciotemporalidad energética, y habrán de ser miles de millones de seres más, en gracia de Dios, si es su voluntad, se han ido simplificando en esa denominada globalización, estandarización o uniformación a nodos, pero nodos matemáticos, que con base en datos estadísticos y formatos reducen, aíslan y segregan las complejidades, las realidades y las necesidades reales de todo ser siendo. En corpus materiales, inertes, objetos, seres inanimados, cosas, pretendiendo desmarcar toda referencia que la moral, las buenas, sanas y santas costumbres, tradiciones y prácticas milenarias, por mandato de Dios, han regido el orden natural, que es inalienable, imprescriptible e inajenable por cualquier criatura humana o por cualquier criatura otra o por cualquier criatura creada por la criatura, si se le puede llamar creación, porque lo único original es la creación de Dios. Lo otro ya es una vulgar copia, una singular falsa identidad y por tanto un estratagema del enemigo, del adversario, del opositor, acuñando una distopía, una falsa utopía y por tanto una sintonía desarmonizada, desorquestada, desintonizada en modo, tiempo y lugar, con toda singular manifestación de vida, de movimiento y de una verdadera transformación que solo suele darse por naturaleza divina en Jesús, Cristo, Salvador, de esos demonios, de esos pecados y de esas culpas que en su orden son causa, medio y efecto
múltiples causas, múltiples medios, múltiples efectos, insondables causas, insondables medios, insondables efectos, que ante la retina del Creador escapan toda aspiración humana, toda conspiración mundana y toda respiración infrahumana, como se viene tejiendo históricamente, contrario a la voluntad de Dios, contrario al plan de Dios y contrario al mandato de Dios. Se insta por una ética, moral y profética vinculación del ser siendo con la realidad, con el orden natural, con la creación. Y es ello lo que convoca hoy la meditación de la palabra de Dios en el Evangelio de San Mateo, cuando Jesús a sus apóstoles, seguidores y multitudes deja claro, como ha sido su característica de ser como una espada de doble filo que corta ya el corazón, donde está la impronta de la palabra de Dios, de esa huella imborrable de esa divinidad que asiste al ser humano y de esa naturaleza propia de la obra maestra del Creador, la persona humana, con dignidad por ser hecha a imagen y semejanza suya, y que Cristo, encarnado en María Santísima, y con su padre putativo José, esposo castísimo de María, conforman esa familia de Nazaret, para entramar allí una configuración de lo que es la prefiguración de la familia sagrada, Padre Celestial, Jesús sanador de alma, mente y cuerpo, y el Paráclito santificador, hacia la reconfiguración que habría de hacerse, cristiana, alma, mente y cuerpo, entonces siendo testigo de la verdad, a la luz de estas semblanzas. La familia sagrada antes de la creación, la familia Anahuín en el portal de Belén, ese pesebre que es el rincón de cada corazón, hace 2023 años. Y la familia que ahora, movidos por gracia del Espíritu Santo, en el corazón, hemos tratado de ser testigos de la verdad en un proceso de conversión, que es lo que nos acontece hoy, tercera semana del tiempo de Cuaresma. Un año más, dirían algunos, un año menos, dirían otros, pero simplemente un pulsar que puede ser una eternidad en gracia de Dios, en este eterno presente. Si caminamos en la perspectiva de la derecha de Dios, rectos, justos y santos en ese caminar con Cristo, haciendo la voluntad de Dios. Y eso permite seguir entramando vida eterna por anticipado,
en este eterno presente. Ni pasado, ni presente, ni futuro. Es una espaciotemporalidad energéticamente alma y cuerpo conectados con el origen, que es el final y que es el medio. Conjugados armónicos, sino más bien una armonización de conjugaciones armónicas del ser siendo. Dignos, hijos de Dios. Lo deja claro allí ante fariseos, Jesús, ante escribas, y ante paganos, publicanos, pecadores, llamados en su orden las autoridades religiosas y políticas de la época, con los fariseos, los escribientes y legisladores, escribas del Levítico, de la tribu de Leví, y descendientes de la tribu de Judá, del rey David, de donde Jesús tomó asiento para instaurar su reino. Mundo de paganos, de pecadores, de publicanos, pueblo judío, pueblo hebreo, pueblo hermano. Y de allí, en gracia de Dios, cristianos, con esta nueva generación que rompe la tradición mosaica de una ley superficial basada en el cumplimiento, como dice el presbítero Carlos Yepes, cumplo y miento. Una bulimia de leyes que, así como la bulimia de seres en un consumismo, vienen hablando de un globalismo secularizado, compartamentalizado, atomizado en miles y millones de partículas cósmicas punzando el daño irreversible en el ser, en la criatura humana y en la creación. Irreversible en tanto se fuere humanamente posible, mas no para Dios. Porque Dios, que ha sido, es y será omnisciente, omnipresente, omnipotente, puede recomponer su obra, si es su voluntad, para aprovechar de todo ese error humano, de toda esa equivocación humana, de esos desaciertos humanamente causados, oportunidades para glorificarse en lo singular de cada denominado individuo en una sociedad, en lo particular de cada grupo, igualmente sectorizado por lo humano, o de cada institución vanamente fundada por grupos humanos para cohonestar en detrimento de la ley divina, en una proliferación de leyes, decretos y normas humanamente perversa, constituidas. Dicho de otra manera, constituidas con una mente humana perversa.
porque se aleja de la ley mosaica, de la ley mesiánica y de la ley sagrada. Dice la misma legislación humana, el desconocimiento de la ley no exime de cumplirla. Se devuelve la pregunta, y si ya está escrita en la creación la ley divina, por tanto está escrita en toda criatura humana, la persona humana, y está escrita en el corazón de toda gotita de la divinidad en la persona humana, porque no se cumple, porque no se promulga de generación en generación y porque no se garantiza a la diestra de Dios Padre en obediencia, en humildad y en pobreza espiritual su verdadero cumplimiento, es decir, en verdad, en espíritu y en verdad, en amor, verdad y justicia, como enseña Jesús. Recae sobre la humanidad culpas que vendrán de ciertos sectores en una singularidad, pero que siempre movidos por una adversidad frente al orden natural, frente a la creación, frente al Creador. Por tanto, ese esnovismo, ese consumismo, ese globalismo secularizado, sentencia una muerte súbita, una muerte eterna, una renuncia a la vida eterna, una renuncia a la trascendencia del ser, y anuncia una debacle de no rectificar el camino, santificarse, glorificarse en Dios y por tanto hacer valer la condición divina que goza cada partícula humana. Sea por hoy la meditación en la palabra de Dios que permite esta reflexión en gracia del Espíritu Santo. Acucian fuertes lluvias ya en Campus, municipio de Jericó, provincia del Cartama, territorio de Aviala. Dios mediante, en otra ocasión seguimos tejiendo vida. Un abrazo fraternal, hasta pronto.